Ok, antes que nada, mil gracias por el tiempo, por este espacio. Y yo quería compartir con ustedes algunas preguntas y entender un poco desde su perspectiva cómo lo manejan. Y la primera de ellas es, ¿qué barreras de repente ustedes han encontrado o qué desafíos se han encontrado o se han involucrado cuando han logrado implementar de repente alguna igualdad de género en sus equipos, ¿no? ¿Existe, no existe? ¿Lo ven como desafío? ¿Pasa desapercibido? Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Marcela. Antes de responder a la pregunta, quería agradecer a GAP por la invitación que nos hicieron a nosotros como Liceo Organic. Sé que este evento está uniendo a muchos cultivos aquí en la feria, muchos cultivos que se exportan, entre cítricos, arándanos, paltas. El jengibre, si bien no ha tenido a la actualidad o no tiene una asociación que agrupe estos exportadores de este cultivo en específico, sin embargo, pues el ISUR ha venido platicando y dialogando con las diferentes instituciones para poder impulsar el crecimiento del sector. Y uno de los eventos pues, fue el Ginger Week, donde Amaru estuvo presente y fue un evento bastante exitoso porque al final y el sector del jengibre se viene posicionando no solo a nivel nacional, porque ahí necesitamos bastante apoyo del Estado y también de instituciones privadas que están dentro o están formando la cadena de valor del jengibre, ¿no? Estamos llegando a nivel internacional también con este buen posicionamiento y esperamos de que podamos así seguir impulsando con el trabajo de todos. Felicitaciones por la iniciativa de este evento y yo pues espero que con parte de mi participación también pueda contribuir en algo. Desafíos dentro de la compañía a la que represento, que es el ISUR Organic, para poder integrar a la mujer no he tenido. Yo creo que, hablando ya del liderazgo de la mujer, yo creo que el liderazgo de la mujer o el liderazgo está totalmente independiente a un género, a una edad, a un estatus social, ¿no? Y bueno, el perfil que nosotros lanzamos para algún puesto de trabajo dentro de la organización es un perfil que vaya a alcanzar las metas o los objetivos que queremos obtener como empresa. Y el profesional que se presente y que postule, al final va a ser escogido por la cualidad que tiene para poder llegar a alcanzar estos objetivos, ¿no? Gracias a la unión entre todos los socios quienes conforman esta organización, pues venimos trabajando, integrando al género. Y dentro de la sociedad, pues una de las fundadoras es mi persona, ¿no? Y bueno, venimos avanzando de ese modo. Gracias. Sandra. Bueno, igual Marcela, gracias. Interesante el planteamiento. Primero, agradecer a GAP por la invitación y especialmente a Gabriela Amaro por invitarme. Yo soy gerente de sostenibilidad de una de las compañías más grandes del Perú en agro, ¿no? Y tenemos 26.000 hectáreas en producción de palma aceitera y somos el principal productor de derivados de grasas de palma en el Perú. Tenemos 5.000 trabajadores, ¿no? De esos 5.000 trabajadores, el 65% está en el agro. Y ahí de por sí te planteo el desafío, ¿no? O sea, el agro es un espacio retador para el tema de enfoque de género, ¿no? Y nosotros hemos venido haciendo progresos, pero los desafíos son grandes. ¿A qué nos enfrentamos? Yo creo que nos enfrentamos a todo lo que se enfrenta cualquier institución que es grande, ¿no? En términos de volumen. Te enfrentas en temas de género desde el desconocimiento, ¿no? Inercia, desinterés y yo te diría hasta miedo, ¿no? Hay muchísimo miedo respecto de la discusión de cómo incorporar al trabajador femenino, digamos, en los espacios
de agro. Y un desafío particular del agro son las condiciones en las cuales tiene tu espacio para albergar a una mujer, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. De esos 5.000 trabajadores del agro, probablemente 3.000 viven con nosotros, viven en nuestros campamentos. Eso quiere decir que están en nuestras operaciones, descansan en nuestras operaciones, almuerzan, desayunan, cenan, ¿no? Entonces, todas esas condiciones tienen que estar pensadas para albergar mujeres, ¿no? Y uno de los temas que, por ejemplo, hemos venido trabajando desde la gerencia de sostenibilidad con el equipo de recursos humanos es evaluar esas condiciones, hacer un doble check a esas condiciones de si están adecuadas para albergar mujeres, desde cosas tan simples como el baño, ¿no? Si vas a dormir ahí y tú trabajas ahí en la selva con muchísimo calor, las condiciones del baño no son las mismas para hombres que para mujeres. Pero hay algo en particular, yo vengo, digamos, del sector productivo y tengo algunos ya años, 6 años en el agro, vengo del sector público, además pienso mucho en políticas públicas. A mí lo que me parece atractivo del agro y del agroindustrial en realidad, en su sentido más amplio, que es al sector al que pertenecemos, es que es un sector muy cerca de las principales tendencias globales en materia de género, ¿no? ¿A qué me refiero? Cualquiera de las empresas que estamos aquí, estoy segura, tienen estándares de certificación. Usualmente esos estándares de certificación tienen componentes de género, usualmente. Yo después, más adelante, cuando hablemos de las prácticas, les puedo contar cómo es en el mundo de la palma, que es bastante exigente. Pero también los clientes globales cada vez piden más estándares de género a los productores. Con lo cual, ahí, antes de pensar que es una obligación, es una oportunidad para introducir esos elementos de una manera más dispuesta dentro de la organización. Luego va a depender de la organización de si lo adoptan con compromiso o por interés o con ligereza. En el caso particular de mi compañía, por ejemplo, los temas de género han sido incorporados de manera bastante seria por el compromiso que la compañía tiene en términos generales con un enfoque de sostenibilidad, y hoy por hoy un enfoque de sostenibilidad comprende un enfoque de género, ¿no? Entonces, poco a poco vamos introduciendo estos elementos y yo por lo menos ya no tengo que convencer. Antes quizá hubiese tenido que convencer, ahora no tengo que convencer porque están en mis certificaciones y más bien me dicen, bueno, avanza, ¿no? Y poco a poco vamos avanzando en la compañía, ¿no? Genial. Ahora, tú dijiste algo muy interesante que fue el tema del miedo, ¿no? Muchas veces, y lo veo, candidatas que ya están listas con toda la preparación, con la experiencia para dar un salto, siempre empiezan a ponerse esas barreras de no me siento lista, no me siento capaz. Y tú dices, pero no, tienes ya toda la ecuación lista para asumir este reto. Y es ahí donde nosotras mismas de repente nos generamos esas limitaciones, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito de las buenas prácticas que de repente ustedes emplean, ¿qué me podrían contar? Ok. Bueno, nosotros haciendo un diagnóstico dentro de la empresa, pudimos observar que, bueno, nosotros trabajamos con un grupo de agricultores asociados a la compañía, ¿no? Nosotros somos agricultores, pero también para poder tener esa oferta exportable hemos agrupado a cerca de 200 agricultores a la compañía. Y dentro de ello hemos podido observar que el 20% eran mujeres, líderes de su producción. Imagínense, en Selva Central la producción que se tiene son en montañas. Y para poder cosechar estos rizomas necesitas no depender de una movilidad. Todo es manual. Y para que una mujer se empodere y pueda llegar a estos lugares altos, a poder cosechar este fruto, en realidad todo está en la mente, creo yo. No deberían de haber barreras fuera de nosotros para poder decir que sí podemos hacerlo. Y estas mujeres, pues este 20%, en honor a ellas, hemos aperturado como Lisura Organic un programa mujer
para poder impulsar su participación dentro del sector. A nivel packing tenemos el 50% que es del género femenino y en la parte administrativa también un 50% que es género femenino. Entre ellos las jefaturas, créeme de que incluso hemos llegado a momentos al poder pasar el 50% de dirección de mujeres. No porque la política del ISUR sea contratar a más mujeres, sino porque, bueno, pues a la hora de seleccionar pudimos ver de que estas mujeres cumplían el perfil que el ISUR pedía para poder alcanzar los objetivos. Entonces, más allá de poder evaluar géneros, es ver el resultado. Al final de una evaluación, las cualidades que tenemos nosotros entre varones y mujeres, pues nos puede llegar a poder direccionar, a poder gerenciar, a poder ser jefes de algo, incluso a poder ser operarios, que no está mal. Eso está bien porque son ingresos para la familia. Y bueno, este programa Mujer lo que está haciendo es poder impulsar a la mujer a seguir adelante con formación psicológica, con formación de educación, porque muchas de estas personas en la parte operativa y agrícola básicamente no han culminado la educación secundaria ni primaria, ¿no? Entonces lo que el ISUR busca es poder ayudarle a crecer personalmente. Bueno, esto lo estamos haciendo con el apoyo de un cliente internacional de Alemania, quien está apostando por este proyecto que nosotros le hemos presentado. Hemos tenido que viajar a Alemania para poder presentarlo. Bueno, estamos muy animosos de poder desarrollar ya este año el programa, ya que estamos en la base del diagnóstico, que es la parte inicial, ¿no? Gracias. En tu caso, Sandra. A ver, yo te pongo otro ejemplo del miedo, por ejemplo, ¿no? Nosotros hace algunos años implementamos todo el tema de mecanización, no todo el tema, veníamos trabajando en temas de mecanización, pero introdujimos un camioncito dentro de la operación. Usualmente la operación de palma es con animales, ¿no? Y introducimos como una suerte de tractorcito. Entonces, desde la gerencia general se dio la indicación de que por lo menos aseguremos que el 15% de esos tractorcitos iban a ser manejados por mujeres. Mi gerente general estaba muy convencido y además quería probar, ¿no? Claro. Porque me pareció muy interesante. Pero desde abajo era un poco difícil, ¿no? Te decían no lo van a poder hacer, ¿no? Pero como venía una indicación, se cumplió. 3 o 4 años después de implementar la mecanización, uno de los hallazgos es que las mujeres cuidan mucho mejor el equipo. Son menos, igual como en las calles, usualmente las mujeres son más prudentes al manejar que los hombres, ¿no? Igual fue en el campo, ¿no? Las mujeres eran mucho más prudentes, entonces eso hacía que el tractor tuviese más tiempo de vida, sin perjuicio, sin afectar productividad, ¿no? Porque al final afectas productividad si tienes que meter al camión a dar mantenimiento 20 días y trabaja 10, ¿no? Claro, claro. Entonces fue muy interesante como experiencia, no solamente para esa actividad en particular, sino para abrir la mente, ¿no? Porque yo creo que hay que ir abriendo la mente. Y creo que la incorporación de mujeres en actividades agrícolas desafiantes físicamente, ¿no? Que eso es el principal desafío, porque no es mental, no es físico. Creo que pasa por probar, por evidenciar que funciona y por reconocer que no se trata de incorporar a mujeres únicamente por incrementar productividad, sino, como decías tú, porque esa diversidad le agrega valor a la gestión. O sea, y yo personalmente creo que, por ejemplo, nosotros ahorita en el equipo gerencial somos 7, ¿no? 5 hombres, 2 mujeres, ¿no? Yo fui la primera mujer de la compañía a nivel gerencial. Y efectivamente agregas, eso es inevitable, o sea, yo lo noto, son diferentes aproximaciones. Y otro tema de buenas prácticas que me parece interesante, y volviendo al tema de certificaciones, es, por ejemplo, cómo te traen, las certificaciones trasladan buenas prácticas del primer nivel, digamos, de competitividad. Por ejemplo, nosotros
como grupo hemos certificado una de nuestras operaciones más antiguas y más grandes en una certificación que se llama la certificación RCPO, ¿ya? Que es una certificación súper complicada y súper competitiva a nivel Palma. Es la certificación de Palma en el mundo, que acredita que tienes una producción sostenible, esencialmente, y que además te la exigen los clientes, o sea, es bien desafiante en el negocio. Uno de esos indicadores que te evalúa esa certificación es el cumplimiento de derechos humanos, ¿no? Y lo he tomado nota porque quería respeto a los derechos humanos y condiciones laborales. Es como el principio que tú tienes que cumplir. Y cuando miras ese principio, ¿qué te piden certificar? Dos temas son muy interesantes. Es uno, la compañía cuenta con un comité de género, ¿no? Entonces eso hace que digas sí, no, lo implemento, no lo implemento, y te obliga a mirarte si lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y además ahí empieza la discusión, ¿lo hago por hacer o lo hago en serio, ¿no? Si voy a hacerlo, lo hago en serio. Y dos, digamos, no existe discriminación salarial. Lo tienes que acreditar, entonces eso obliga a mirarte de nuevo y nosotros determinamos que no tenemos discriminación salarial, lo cual es muy bueno, ¿no? O sea, no hay diferencia entre el salario de mujer y hombre en ninguna de las posiciones de la compañía, desde la gerencia hasta el obrero. Pero es muy interesante porque te va incorporando herramientas, porque a veces, digamos, incorporar el enfoque de género en una operación es difícil de aterrizar y de tangibilizar. ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo lo hago? Entonces, estas certificaciones ayudan muchísimo. De hecho, por ejemplo, a raíz de esta certificación, nosotros tuvimos que hacer un diagnóstico de si nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores conocen o no las reglas de juego que operan en la compañía. Ejemplo, ¿no? Derechos reproductivos. ¿Los conoces, no los conoces? Las normas que le aplican. Y fuimos descubriendo que muchas mujeres no solamente no los conocían, sino que traían sus propias creencias culturales de cómo iba a actuar la compañía, por ejemplo, si quedaban embarazadas, ¿no? Entonces muchas se asustaban, ¿no? Y hacían prácticas riesgosas como fajarse, claro. Entonces decíamos, pero ¿por qué si nosotros no implementamos? Al contrario, o sea, no hay ninguna medida, que tú simplemente estableces estándares. Por ejemplo, hemos establecido estándares. Eso, a raíz de ese diagnóstico dijimos, oye, hay algo que no está bien aquí, desde la información y de repente desde la claridad de la posición de la compañía en ese campo, ¿no? O sea, hay que ser contundentes en cuál es la posición compañía. Y de hecho, por ejemplo, mejoramos nuestra norma de derechos sexuales y reproductivos y mejoramos la claridad respecto de los derechos que tiene una trabajadora, por ejemplo, si está embarazada y realiza una actividad física de riesgo para el embarazo, tiene el derecho de no estar ahí, o sea, no puede estar ahí por riesgo, y de cambiar de posición, y tiene el derecho de ser respetada en el cambio de posición, y tiene el derecho de sus X tiempo de descanso, y tiene derecho a volver o a no volver, ¿no? Y si no vuelve, la compañía no la va a penalizar, porque lo que hay mucho en mi compañía es gente que se va y vuelve, ¿no? Y eso es muy bueno, eso no está mal, eso es natural, sobre todo porque son compañías que están en la selva y la gente rota mucho, ¿no? Genial. Y ahora un poco para ya ir cerrando, ¿qué consejos o qué les dirían a las futuras generaciones sobre este tema? Ok. Bueno, el mensaje con el que inicié, ¿no? De que al final el liderazgo no va a depender jamás de un género. Yo creo que el futuro está en aquellos individuos más allá del género, edad, condición social en la que se encuentra. Es en aquel individuo que puede coger las oportunidades para poder mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestra generación. Si bien es, quizás ya profundizando un poco, es difícil para una mujer enfrentarse a un mundo en el que socialmente y culturalmente no tiene una buena aceptación como dirección femenina. Yo creo que todo está en la mente al final. Quitarnos estas barreras que las tenemos aquí propiamente las mujeres va a ser un motivo o va a ser bueno para poder nosotros alcanzar lo que queremos. Si nosotros queremos
alcanzar o soñamos algo, lo podemos hacer como cualquier persona, ya sea varón o mujer. Simplemente es caminar y en el camino prepararse. Es bueno poder considerar el equilibrio emocional. Y yo creo que eso es la base para poder lograr lo que queremos. Así como mujeres, sabemos de que vamos a tener en algún momento familia. Los varones también lo van a tener o ya lo tienen. Es bueno poder equilibrar esto. Es un paso en el que yo me sigo preparando porque si bien mucho quizás me he enfocado en el trabajo, en el estudio, en poder llegar a alcanzar los sueños, pero también tenemos que pensar en los otros mundos que nosotros tenemos, que es la parte personal, la parte familiar, la parte social nuestra. Lograr ese balance, ¿no? El balance. Mientras encontremos el balance, pues todo va a ir bien, todo va a caminar bien. Dentro de ello, pues los sueños lo vamos a poder alcanzar, mientras busquemos y encontremos el equilibrio. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Sandra. Bueno, yo creo que las generaciones futuras nos dan más lecciones a nosotros que nosotros a ellas, ¿no? La idea de balance, por ejemplo, en mi época era difícil, ¿no? Profesionalmente tenías que elegir más o menos por dónde querías estar, ¿no? Yo hice algunas elecciones y de hecho por eso soy una mamá mayor, ¿no? Tengo un pequeñín, entonces ahí yo la escucho y digo, las generaciones futuras están mucho más adelantadas en su comprensión de un entorno equitativo, ¿no? Entonces ellos van a traer mucha modernidad y mucho cambio a las organizaciones. A mí me gusta pensar en qué puedo dejar o qué podría ir dejando hacia futuro. Creo yo es que en el lugar donde estés siempre es importante visibilizar, de un lado, cuando encuentras una inequidad, o sea, cuando es evidente que hay una reacción o una decisión que está obedeciendo a patrones de interpretación inequitativos, ¿no? O poco empáticos, ¿no? Desde una mamá que tiene que salir porque su hijo está enfermo, en fin, no debería haber ningún juzgamiento, ¿no? Como no lo debería haber si un papá sale, ¿no? O sea, al contrario, deberíamos fomentar que más salgan, así nos vamos compensando los tiempos. Pero desde donde estés, yo personalmente que estoy en una posición gerencial que puedo generar una transformación, tengo un rol bien importante, tanto en mis pares como dentro de la organización para llevar elementos de cambio, ¿no? Para insistir y sostenerlos en el tiempo. O sea, yo creo que la realidad se transforma, ¿no? Y nosotros somos líderes de ese cambio. Entonces a mí me gusta siempre pensar en que mientras más fomentemos el cambio, más transformación se va a dar y mejor entorno vamos a construir. Y de verdad que no es sencillo liderar el cambio. A veces es más fácil quedarse callado, a veces es hacerse loco, ya, ¿qué vas a pelear? ¿Para normalizarlo? ¿Qué le dices, no? ¿Para qué le dices que estás haciendo una práctica que es usualmente, ¿no? O sea, tenemos que fomentar que seamos conscientes que todos traemos una carga de interpretación de la realidad, que no necesariamente es la realidad, sino es nuestra forma de interpretarla, que podemos hacer las cosas diferentes. Eso supone pasar a la acción, ¿no? Y ese pasar a la acción a veces nos va a costar, ¿no? Como la típica frase de tranquila, ¿no? No te aloques, ¿no? No te molestes. Ese tipo de cosas que son a veces agotadoras, hay que seguir insistiendo, porque esa insistencia en el contexto que estamos hoy, con cada vez jóvenes profesionales mucho más abiertos, yo creo que va a dar muchos más resultados y van a haber muchas más transformaciones mucho más rápido, ¿no? Genial, y tú dijiste algo claro, ¿no? Que tenemos que visibilizar esos cambios. Toma tiempo y definitivamente, pero los cambios se tienen que ir dando, ¿no? Bien, muchísimas gracias a ustedes por su participación y gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su participación. Les pedimos que se pongan en la parte frontal del estrado para hacer una foto
con el presidente de AGAP, a quien invito a acercarse. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestras invitadas, a Marcela González, Manager Human Resources de Agroindustrial and Fishery de Michael Page, a Cristel Camargo, gerente general y cofundadora de Elisur Organic, y a Sandra Doy, gerente central de sostenibilidad en Grupo Las Palmas.